¿Cómo están, queridos hermanos? Qué gusto saludarles, bienvenidos. Un domingo más que vamos a ser expuestos a la palabra del Señor. Gracias al Señor por su fidelidad, porque Él ha permitido durante este tiempo, ya casi 6 meses de pandemia, en que hemos tenido que exponer la palabra de manera virtual, pero Él ha sido fiel para con nosotros porque Él es fiel y nos ha permitido ser expuestos a ella, y la palabra del Señor es la que actúa poderosamente en nosotros. La palabra del Señor es la que nos santifica, la palabra del Señor es la que nos transforma. Así que agradezcamos siempre al Señor y estemos siempre atentos. Intencionemos nuestra exposición bíblica a sus palabras. El día de hoy vamos a estar exponiendo el Evangelio de Marcos, ya casi 2 años que llevamos de exposiciones bíblicas. Hoy día va a ser la exposición número 71 y la vamos a estar basando en el capítulo 15 entre los versículos 21 al 32. Marcos capítulo 15 entre los versículos 21 al 32. El título para el mensaje del día de hoy es Algunas consideraciones al servir. Algunas consideraciones al servir. Marcos entonces, capítulo 15, versículos 21 al 32. Dice así la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, y meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus misericordias y por la posibilidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque esta es muestra de tu amor, de tu preocupación para con nosotros, en donde a través de ellas quieres dirigir nuestro corazón hacia ti. Padre, permite que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender tus verdades. Que tu iglesia comprenda lo que tú demandas y lo que tú esperas de ella. Pero que también tu iglesia comprenda las certezas que encontramos en ti. Padre, que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Que estas verdades nos santifiquen, que estas verdades fortalezcan nuestra fe para confiar plenamente en la obra poderosa de Jesucristo. Y Padre, te agradecemos, porque todo tú lo haces posible. Y desde ya te damos la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Algunas consideraciones al servir. Sí, porque hermanos, eh, los seres humanos, todos hemos sido creados para servir a Dios. Y hermano, este servicio a Dios no es simplemente un acto abnegado o sometido, sino que tiene un fin: reflejar a Dios, esa imagen que Dios puso en nosotros, reflejarla para que los demás conozcan, los que nos rodean conozcan a Dios. Ese es el fin de servir a Dios. Por eso Dios creó, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, que nos creó en Cristo Jesús para las buenas obras.
Y esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el apóstol Pedro lo dice allá en Primera de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, refiriéndose a la iglesia. ¿Con qué objetivo? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros debemos hacer. A través de nuestro servicio a Dios anunciamos las virtudes, el carácter de Dios, sus atributos, anunciamos a través de nuestro servicio. Y hermanos, en las Escrituras vemos distintos hombres que fueron ejemplos de servicio a Dios. Vemos, por ejemplo, muy en la antigüedad a Noé, que a pesar de la oposición y de la burla, él sirvió a Dios. Podemos ver a Moisés, quien a pesar de que tener que enfrentarse a su pasado, dio testimonio de Dios a todo un pueblo. Vemos también a David, que aún con su pecado, alababa y reinaba de acuerdo como Dios le estipuló que lo hiciera. Vemos también, por ejemplo, a Oseas, que involucró a su familia y con muchos disgustos, pero aún así se mantuvo fiel en su servicio a Dios. Vemos también a los discípulos de Cristo representados por Pedro y Pablo, quienes pese a sus imperfecciones, no dudaron en servir y adorar a aquel que se había levantado de la tumba. Hermanos, el servicio ha venido a ser un común denominador y es el fruto de la fe que tenemos en nuestro Señor. Y hermano, si el servicio a Dios es ineludible, si es la función de nuestra nueva naturaleza en Cristo, si es el servicio ahora viene a ser el propósito de nuestra vida, entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo debemos servir a Dios? Pues bien, hoy veremos, hermanos, lo que las Escrituras nos enseñan a través de dos ejemplos y vamos a ver las características esenciales de un servicio a Dios. Algunas consideraciones al servir. Y esta es la proposición teológica para el día de hoy. Aquel que está en Cristo considera el servicio que entrega a Dios. Aquel que está en Cristo considera su servicio que entrega a Dios. Primero que todo, cuando servimos a Dios, tiene que ser un servicio con alta disponibilidad. Un servicio con alta disponibilidad. En el versículo 21, hermanos, aparece una historia que es muy llamativa. Porque Jesús llevó por un tiempo el madero de la cruz luego de haber sido sentenciado, ¿verdad? Y ese es el contexto. Jesucristo había sido enjuiciado y sentenciado y se le había puesto el madero de la cruz sobre sus hombros. Y por poco tiempo, por pocos metros, él lleva este madero de la cruz a cuesta. Sin embargo, hermanos, su agotamiento físico y mental sufrido en las últimas 15 horas, ¿recuerda todo lo que sufrió Jesucristo en las últimas horas? Bueno, fueron unas horas muy intensas. Recordemos, hermanos, un ambiente muy tenso allá en el aposento alto, la traición de Judas allá en el Getsemaní, la deserción de sus discípulos, la tortura, el juicio, un juicio que fue totalmente hipócrita, fue expuesto a distintas personas, al Sanedrín. am, Luego vivió la traición de Pedro, el juicio ante Pilato, Herodes, fue azotado, perdió sangre en el camino, por supuesto. Am, y entonces es comprensible que Jesucristo no haya podido tener por mucho tiempo la fuerza necesaria para llevar el madero de la cruz sobre él. Plutarco, un historiador, filósofo del primer siglo, escribe, cada condenado normalmente llevaba su propia cruz hasta el sitio de la crucifixión. Allá en sus Morales lo escribe él, Plutarco.
Por eso, hermano, cuando los soldados romanos vieron que Jesucristo no podía más y tenía que ejecutarse la crucifixión, bueno, obligaron a uno que iba pasando por allí, a uno que se llamaba Simón de Cirene. Él, Simón de Cirene, fue obligado a ayudar a Jesús. Cirene, hermano, era una región al norte de África. Y Marcos además nos señala acá que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Y es interesante porque el evangelista Marcos cita estos nombres como que si fuesen comunes y conocidos para los lectores del Evangelio, como que la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en Roma, al leer iba a identificar inmediatamente quién era Alejandro y Rufo. Y claro, luego lo contrastamos y vemos que, por ejemplo, en la epístola a los romanos, Pablo saluda a Rufo en el capítulo 16. Y bueno, hermano, el hecho de que Simón aparezca inmediatamente después de haber sido mencionada la crucifixión refuerza esta marca indispensable del discipulado. Aquello que el Señor Jesucristo había dicho, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme allá en el 8:34. Porque Simón fue el primero en cumplir, y no de forma simbólica, sino de forma literal, el mandato del Señor. Y es especialmente llamativo, hermano, que como resultado del servicio y fidelidad de llevar la cruz del Señor, Simón llegó a ser cristiano y su familia iba a participar también de la fe, iba a ser parte de la iglesia más tarde. Hermanos, recordemos que al igual que Simón, no fue Jesús quien debía llevar la cruz, sino nosotros. Porque, hermano, es tentador muchas veces empatizar con Simón de Cirene, ya que fue preso o obligado por las circunstancias. Sin embargo, recuerda siempre que nuestra empatía debe ser con el Señor Jesús. No olvides que nuestra transgresión fue lo que lo crucificó. Recuerda que Él era inocente y tomó tu lugar. Es una acción, hermano, que debemos estar constantemente agradeciendo. Entendemos, hermanos, que lo que vivimos hoy en día, la circunstancia que estás viviendo, no es nada comparado con lo que debíamos haber vivido. Por tanto, llevemos esto al plano de nuestro servicio. ¿Es acorde a lo que el Señor ha hecho por nosotros? Y además, como con Simón, recuerda siempre esto, que Dios utiliza las situaciones para atraernos a su servicio. Para que dejemos de, por una vez, dejemos de andar pasando por la vida de un lado al otro como Simón lo estaba haciendo y comencemos a llevar la cruz y honrar a Dios dependiendo de Él en todo momento. Tenemos que ver cada situación que viene a nuestra vida, que nos ocurre entonces, como una oportunidad para servir y depender de Dios. Hermanos, cualquiera sea la naturaleza de lo que estamos viviendo, esto debe llevarnos a tomar la cruz y permitir que Dios sea el que resplandezca y se refleje a través de nuestro servicio. Porque, hermanos, para Simón, lo que vivió Simón fue sin duda una situación inesperada para él, pero esa situación le permitió servir a Jesús. ¿Cuál es nuestra reacción? Preguntémonos. ¿Cuál es nuestra actitud respecto a las circunstancias inesperadas que nos vienen? ¿Consideramos que el plan de Dios es glorificarle a Él en todo momento y en todo tiempo? ¿Entiendes, hermano, que hoy es tiempo de servir y mostrar el amor de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a servirle hoy a través de lo que estás viviendo? La actitud nuestra nos tiene que recordar aquella actitud que tuvieron los discípulos. En el capítulo 1 de Marcos, recuerda cuando recién comenzamos a ver en el versículo 16 nos dice que el Señor Jesucristo andaba junto al mar de Galilea y vio a Simón, a Pedro,
y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, vengan en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando las redes, le siguieron. Lo mismo hizo un poquito más adelante con Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, que estaban también allí con las barcas remendando las redes, y los llamó, y ellos dejaron a su padre inmediatamente y dispusieron su corazón para seguirle, para servir al maestro. Oh hermanos, por tanto, estimar el servicio a Dios como un privilegio, como uno de los asuntos más importantes y cruciales por los cuales tú y yo podemos ocupar nuestra vida, es a lo que Dios nos está llamando. Servirle a Él en todo tiempo y estar dispuesto a hacerlo. Finalmente, hermanos, se nos muestra a Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Como les dije delante, ellos pareciera ser que eran conocidos en la iglesia del primer siglo. Y hermanos, y podemos ver claramente aquí que el servicio al Señor siempre tiene recompensas. Simón fue creyente, y no solo eso, sino que su familia alcanzó salvación. Hermanos, nuestro servicio siempre tendrá recompensa, y aunque hoy el tiempo parezca duro, y aunque la circunstancia parece difícil de atravesar, nuestra fidelidad no será abandonada ni menos ignorada por el Creador. Hermanos, vale la pena el servicio al Señor, porque el servicio a Él le honra, porque el servicio es para nuestro bienestar y es para testimonio de los demás. Vamos a tener recompensas según sus promesas. Transformados a la imagen de Cristo, fortaleza, bienestar y el reconocimiento de nuestro Señor como buen siervo y fiel por toda la eternidad. Lo que estás viviendo hoy día es una oportunidad para entregarte al servicio del Señor y que Él resplandezca a través de tu situación. Recuerda, como lo dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El pensamiento de Dios para nosotros es de bienestar. Por lo tanto, podemos completamente confiar en su voluntad. Hermanos, porque aquel que está en Cristo considera el servicio que está entregando a Dios. Y debe ser un servicio con alta disponibilidad, pero además, hermanos, un servicio con alta calidad. Entre los versículos 22 al 28, hermanos, vemos que, y dice el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Hermanos, era costumbre en el tanto romano como judía ejecutar a los condenados a las afueras de la ciudad. Y Jesús es llevado a un lugar que en arameo significa calavera o calvario en latín. Y dice acá en el versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Hermano, el vino mezclado con mirra era un brebaje que ayudaba a los condenados a disminuir su dolor. Posiblemente, dicen los comentarios, que algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús tuvieron a bien hacer este servicio y quisieron ayudar a Jesús, mas él no bebió. Las escrituras nos hablan en Proverbios 31:6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Y el Señor no quiso. ¿Por qué no quiso disminuir el dolor? ¿Por qué Jesucristo no quiso aliviar el dolor que llevaba? Porque, hermanos, el Señor estaba rendido hasta el final en obediencia al Padre, aceptando la voluntad de Dios, completamente consciente. El servicio de Cristo fue excelente. El servicio de Cristo no restó ni evitó el dolor y el sufrimiento.
Y es interesante ver, hermanos, como en poquitos metros vemos el servicio de Simón y de estas mujeres al Señor. El servicio de Cristo, además, al Padre. El servicio como el todo del ser humano. Versículo 24 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Una traducción mejor simplemente diría, y le crucificaron. Y hermano, y no deja de ser llamativo, porque luego de todo lo que hemos visto en el Evangelio de Marcos, que simplemente Marcos escriba y diga, y le crucificaron, una frase austera, ¿verdad? Tratándose del acto central de redención de la humanidad, am, es porque Marcos, hermano, parece no estar interesado en describir el sufrimiento de Cristo, sino más bien se centra en cómo las profecías, cómo las escrituras fueron cumplidas en este acto. Y alrededor de la crucifixión, mientras Cristo estaba siendo crucificado, sucedieron varias cosas. Citando el Salmo 22:18, los soldados, hermanos, repartieron sus ropas. Sí, 1000 años antes el Señor ya había estipulado en el Salmo 22 lo que iba a suceder. Y los soldados estaban peleando 3 prendas de ropa. Hermanos, qué miseria, cuando lo que a ellos se les estaba ofreciendo era la salvación completa de su alma. Sin embargo, cada uno de ellos, los soldados, estaban preocupados de quedarse con un pedazo de ropa. Parece que para ellos también eran las palabras del Señor cuando moría: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el versículo 25 nos dice que Jesús murió o fue crucificado a la hora tercera, que eran las 9 de la mañana. Entre la sentencia y la crucifixión hubo 3 horas de diferencia, 3 horas de sufrimiento del Señor. Y el versículo 26 nos habla de aquella inscripción que estaba colgada sobre el madero. Y estaba escrita en 3 idiomas, en arameo, en griego y latín. Y parece, hermano, que el hecho de que esto estuviese escrito sobre el cuerpo de Jesús tiene que ver con Pilato, que quería y seguía burlándose de los judíos, ah, y les sacó en cara, burlándose de ellos, quién era Jesús. De todos modos, hermanos, es importante considerar que a pesar de que esta escritura fue ordenada por Pilato, es sin duda Dios Padre quien se encarga de inmortalizar y de dar testimonio una vez más de quién se trataba, quien estaba siendo crucificado: Jesús, Rey de los judíos. En el versículo 27 nos dice que crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura. Uno a su derecha y otro a su izquierda, que nos recuerda, hermano, en cierta medida aquella petición allá en el 10:40, ¿verdad? De sus discípulos, que querían estar al lado del Señor Jesucristo. Y la presencia de estos ladrones, eh, por supuesto que cumple lo que Isaías había escrito en el capítulo 53, versículo 12, que Él fue contado con los pecadores, con los inicuos. Hermanos, y más aún, esta profecía se cumpliría de manera maravillosa, de manera gloriosa, porque estando Jesús en la cruz, aún estando con malhechores, la salvación vino a uno de ellos, como Lucas 23:39 nos señala en adelante. Hermano, cuando ves el ejemplo del servicio de Jesús al Padre, nos muestra hasta dónde estaba dispuesto Él a obedecerle. Hermanos, sin nada que aminorar al sufrimiento, porque era necesario un sacrificio perfecto, y a pesar de lo incómodo y a pesar de lo doloroso que éste fuera. Por tanto, tú y yo, los creyentes, debemos considerar la clase de servicio que estamos entregando al Señor. Hermanos, te pregunto, ¿el servicio que tú entregas a Dios
Y cuando hablamos de servicio, recuerda que no es solamente lo que tú haces en la iglesia. Tú sirves a tu esposa, a tu esposo, tú sirves a tus hijos, tú sirves a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudios, le reflejas el carácter de Dios, porque eso es el servicio. ¿Ese servicio es digno de Él o lo has acomodado a tus intereses? Hermano, porque por mucho que aparezcan atractivas las opciones de servicio, por mucho que tú pienses cómo vas a servir a Dios y qué es lo que vas a hacer, recuerda siempre que éstas deben ser según la voluntad de Dios y no según la nuestra. Hermanos, no nos engañemos buscando los beneficios del servicio. No tratemos de servir solo como nos conviene, con expectativas a corto plazo, egoístas, sin excelencia, Dios, sin amor, más parecido a los soldados peleando por las ropas del maestro, cuando Él quiere transformarnos completamente. Hay veces que nuestro servicio pasa a ser incompleto, no digno de Él, no excelente, porque servimos esperando las recompensas o porque acomodamos el servicio a nuestro ritmo, a nuestras preferencias. Hermanos, además quiero comentarte y recordarte que Dios ofrece salvación, Dios ofrece restauración completa y total en la esencia del ser humano. Y hay veces que lamentablemente nuestra mente está puesta en las migajas que podemos recibir. Nos peleamos la ropa cuando Cristo nos está ofreciendo la plenitud de vida. Comprendamos cabalmente entonces lo que la redención significa y el lugar donde Dios nos ha puesto. Dejemos de estar contemplando aquellas pequeñeces, aquellas miserias que el mundo nos ofrece. Recuerda, hermano, que sirves al Señor, al emperador de tu vida. Y ese privilegio es el que debe llenarnos. Por tanto, servimos a Él con todo lo que tenemos. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus alegrías? ¿Es servir a Dios realmente tu deleite? ¿Es la voluntad de Dios o la tuya la que está prevaleciendo? A mí me encanta, querido hermano, como lo dice el apóstol Pablo allá en los Colosenses, capítulo 2, versículo 10. Le dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él nos ha hecho plenos, estamos completos y nada nos falta. Por lo tanto, Él es digno de ser servido y nuestro servicio a Él debe ser nuestro deleite. El mismo Señor Jesucristo en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es Jesucristo. Hermano, aquel que está en Cristo considera el servicio que entrega a Dios un servicio con alta disponibilidad, un servicio con alta calidad. Hermanos, servimos al Señor con todo lo que tenemos, con toda nuestra disponibilidad, porque Él así demanda que le amemos y porque además ese es nuestro deleite. Pero por último, hermanos, servimos al Señor con un servicio con alta resistencia. Entre los versículos 29 al 32, nos muestra que Marcos enfatiza la burla que Jesús recibió estando en la cruz. Tercera oportunidad que Jesucristo recibía burla. Hasta acá los religiosos en su primer juicio se habían burlado de él, lo habían azotado, lo habían escupido, se habían burlado de él y luego los soldados, ¿recuerda? También se burlaron de él. Ahora las burlas se iban a multiplicar y vienen desde distintos lugares. Todos los que pasaban y estaban allí se sentían libres de burlarse del Hijo de Dios. Versículo 29 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va,
tú que derribas el templo de Dios. Hermanos, meneaban su cabeza. Ellos mostraron su desdén, mostraron su arrogancia. Eran transeúntes que pasaban, seguramente estaban celebrando la Pascua allí y venían a ver este espectáculo. Como lo dice el Salmo 22:7, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En Isaías 37:22 nos dice, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Las escrituras dando testimonio de lo que el Señor estaba viviendo en este momento. Las personas exclamaban y decían, va. Otras traducciones dicen, ea. Es una exclamación de desprecio, de regocijo, una sensación de victoria, luego que le encarnaran. ah, y van allá y le sacan en cara sus palabras, aquellas palabras por las cuales él había sido acusado por los judíos, que iba a destruir el templo en 3 días, tergiversando las palabras del maestro, que nunca se había referido a aquello, por lo cual fue juzgado. Y que al parecer, hermanos, como vemos acá, ya era la versión oficial que comenzó rápidamente a divulgarse. Mira lo que les decían. Hermanos, claramente los que allí estaban no comprendieron lo que sucedió. Y en vez de gritar, va, tenían que reconocer y haber gritado, pobre de nosotros. Ellos que estaban allí estaban aludiendo a la falta de fortaleza, a la debilidad de Jesucristo, que esa era la razón por la cual no bajaba de la cruz. Sin embargo, nunca comprendieron que fue su profundo amor, su profunda identificación con ellos, que su cuerpo estaba siendo crucificado en lugar del de ellos. Y no solamente los transeúntes se burlaban de él, mira lo que dice el versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Entre los religiosos que habían partido y que querían la muerte de Jesús, los principales religiosos se burlaban, los escribas se burlaban del Señor, reconociendo sus milagros, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Reconocían lo que él había hecho, pero dudaban de su poder para salvarse a sí mismo. Es más, ellos declaran que si él les demostraba que podía bajarse de la cruz, ellos iban a creer, por supuesto, que era una falsedad. Ni aún así creerían. Hermano, la burla, esta manera de ridiculizar al Señor, por supuesto que estaba mezclada con odio, estaba mezclada con envidia. Le miraban con desprecio, se burlaban de él. Los principales sacerdotes, los escribas, se reían de que el Señor no pudiese cumplir su misión propia, ya que él mismo había aceptado haber sido proclamado como rey, él había aceptado ser reconocido como tal. Sin embargo, hermanos, no se trataba de su misión, sino se trataba de lo que el Padre le había encomendado. Y esta misión era poner su vida en lugar de otros, como lo dice en Marcos 10:45. Dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, los religiosos le gritaban que bajara de la cruz. Y esta posibilidad, hermano, era la misma que Jesucristo se había planteado allá en el Getsemaní. Que pasara esta copa de sufrimiento. Porque hermanos, recuerda que allá en el Getsemaní el Señor hizo esta decisión costosa, la cual ahora estaba cumpliendo. Había decidido cumplir la voluntad del Padre en vez de su propia voluntad. Eso es lo que había declarado allá en el Getsemaní. Y hermanos, en esta escena de Jesús colgado en la cruz y expuesto a la burla,
vemos la inmensa diferencia entre el camino de Dios y cualquier cosa o cualquier camino que el hombre considere o considera que son sus metas, o incluso que pueda el hombre concebir que es el camino de Dios para ellos. Porque en Jesús, hermanos, no hay ninguna defensa, ni siquiera hay un esfuerzo en sus palabras finales. No trata de demostrar un poco de dignidad, como muchos de nosotros quizás pudiésemos actuar en momentos conflictivos, en momentos adversos. Mostrar orgullo propio, no, sino que Él mostró una completa mansedumbre. Él estaba completamente rendido y en total vulnerabilidad a toda la maldad y a toda la violencia que el mundo estaba ocasionándole. ¿Y por qué lo hizo? Porque así la voluntad del Padre lo requería. Hermano, el coro de estas burlas incluyó a aquellos que sufrían el mismo destino de él. Incluso los que estaban al lado de él se burlaban. Hermanos, la tentación de dejar la voluntad de Dios y ceder a la presión está siempre y viene desde distintos lados. Una y otra razón puede movernos a considerar, hermanos, a tirar la toalla y abandonar aquello que el Padre nos ha preparado y nos ha demandado a vivir en Él. Y hermano, por favor mira, porque esto mismo el Señor vivió. Esto mismo el Señor sufrió. Sin embargo, vemos que Él también se mantuvo firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de toda la presión que tenía. ¿Por qué lo hizo? Porque por medio de Él el mundo iba a conocer al Padre. A través de este servicio estaba dando a conocer al Padre a la humanidad. Hermanos, las tentaciones a abandonar la fe, a abandonar el servicio al Señor vienen, pero que bien nos hace recordar el propósito supremo por el cual vivimos, siervos del Señor. Y el Señor, hermanos, ha permitido que vivamos estas situaciones. A veces vivimos pruebas, vivimos tentaciones para ser fortalecidos y que Él sea reconocido por nosotros en dependencia, en humildad, amándole a Él que es digno, pero además para dar a conocer a otros que Él nos da la victoria y que solo somos sostenidos por su gracia. Siervos del Señor es lo que Cristo nos muestra a través de su ejemplo. Discípulos del Maestro en todo y en cada detalle de nuestra vida. Quiero preguntarte, ¿cuáles son aquellas situaciones que te están superando? ¿Cuáles son las presiones que te están desanimando? Realmente son más poderosas que el Señor. Si te diste cuenta y miras ahí el texto, los religiosos tenían que primero ver para luego creer. Ellos decían, muéstranos que puedes ser capaz de bajar de allí y luego, recién allí, vamos a creer. Hay veces, hermanos, que estamos esperando ver una señal, comenzar a ver la resolución del problema para creer. Cuando Cristo creyó en la voluntad del Padre y luego vio sus promesas cumplidas. El Señor te está demandando que primero creas y luego verás cómo su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta en tu vida también. ¿Qué harás? Yo te quiero solamente ejemplificar. ¿Recuerdas a María cuando fue visitada, la madre de Jesús, cuando fue visitada por el ángel, por Gabriel? Y le anunció allá en Lucas 1:31 en adelante, y le anuncia y le dice, vas a concebir y vas a dar un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Y María le dijo, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo si no es posible? Y el Espíritu Santo le dijo, bueno, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir
Y el santo ser que nacerá va a ser llamado Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo les da, eh, eh, o el ángel le dice cómo el Espíritu Santo iba a actuar en ella. Era una situación complicada para María. Socialmente iba a ser una presión tremenda. ¿Y cómo respondió María? He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, las situaciones son adversas para servir a Dios. Las situaciones no son las ideales, pero en esas situaciones es donde Dios quiere glorificarse en tu vida. El apóstol Pedro escribe lo siguiente de Jesucristo en el capítulo 2, versículo 23 de Primera de Pedro. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y un poquito antes, en el versículo 21, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos, sus pisadas. El sufrimiento de Cristo, como Él soportó, como Él priorizó la voluntad del Padre, es para que nosotros sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, me encanta, porque muestra el propósito de las pruebas en la vida del creyente. Segunda de Corintios 1:9, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Lo sentenciaron a morir. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Gloria al Señor. Hermanos queridos, concluyo con lo siguiente. Pretender servir a Dios de acuerdo a estas demandas no es una tarea fácil, no, pues hermano. Disponibilidad en todo tiempo, servirle con calidad y servirle con resistencia a pesar de las circunstancias no es una tarea fácil. Tampoco nos nace y la podemos sostener, no podemos sostenerla por mucho tiempo, y menos con nuestros medios. Entonces, es un buen momento para que revises tu corazón, para que revises tu servicio. Y si identificas que tu servicio a Dios no ha sido de acuerdo a sus demandas, tienes la solución a mano. Arrepiéntete, cambia tu mente y vuélvete al Señor. Pero esta vez, que tu servicio esté sustentado en lo que Cristo puede hacer por medio de ti. Considera ahora que cumplir, hermano, las demandas de Dios, adorarle, son solamente posibles cuando estamos dispuestos a que su Espíritu Santo nos guíe para obedecer. Entonces ya no serán tus esfuerzos, ya no serán tus posibilidades las que te van a sustentar, sino que va a ser su palabra, la oración y el amor hacia otros van a, van a pasar a ser el fundamento de tu servicio. El apóstol Pablo lo escribía ya en 2 Corintios 3:5, diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. No es que seamos nosotros competentes, no, sino que nuestra competencia para servir a Dios, para adorarle, proviene de Dios. Hermanos, aquel que está en Cristo considera el servicio que entrega a Dios, porque es un servicio con alta disponibilidad, un servicio con alta calidad y un servicio con alta resistencia. Oramos al Señor. Padre, te agradezco por la oportunidad que nos das
de glorificarte, de bendecir tu nombre. Gracias porque tú haces todo esto posible y solamente es mediante la gracia tuya. Oh Padre, cuando tú nos recuerdas el servicio que debemos entregarte, cuando tú nos recuerdas que tú eres digno de que te sirvamos, también nos recuerda cómo ese servicio debe ser. Un servicio dispuesto en todo momento, un servicio excelente de calidad y un servicio a pesar de las circunstancias. Oh Padre, necesitamos ser fortalecidos por ti entonces para poder servirte de esa forma. Porque nuestra miseria, nuestra insuficiencia, Señor, nos evidencia que no podemos. Mas tu gracia, tu Espíritu Santo, tu palabra, la iglesia, animándonos y por supuesto la certeza que tenemos en Cristo, nos recuerdan que siempre en ti es posible, porque para ti nada hay imposible y tú lo haces posible, porque nos has dado poder en Cristo. Padre, ayúdanos a estar siempre recordando cuáles son tus demandas, pero también las certezas que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, que podamos atesorarla, considerarla en nuestra vida y vivirla para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te agradezco, querido hermano, querida hermana, por tu atención. Nos seguimos animando mutuamente en esta semana. Se vienen ya los grupos pequeños para seguir animándonos. Va a venir un nuevo ciclo ahora desde la semana subsiguiente en septiembre. Próxima semana, importantísimo, tenemos Cena del Señor. Así que te animo para que, como lo hicimos la vez anterior, estés preparando primero tu corazón, pero también preparando los elementos. Nos vamos a conectar tempranito, como lo hicimos la vez anterior, el día domingo, y juntos recordar, hacer memoria de las promesas y las certezas que tenemos en Cristo. Te animo entonces para que estemos aportando con nuestras ofrendas para y ser de bendición para con nuestros hermanos. Estamos ya preparando lo que es la ofrenda de la canasta de amor. El estudio de Romanos el día martes va a estar allí siempre para que podamos meditar y comprender sus verdades y las reflexiones van a estar siendo entregadas habitualmente. Pero te animo, hermano, para que tu responsabilidad, tu servicio al Señor sea cumplido y puedas estar animando, exhortando, amonestando a los hermanos durante esta pandemia hasta que el Señor así lo requiera. Un aviso especial. El martes 8 de septiembre tendremos nuestra reunión de miembros online. Ese día no vamos a tener romanos, pero sí vamos a tener reunión de miembros. Así que a la membresía de la iglesia hacemos esta cariñosa invitación e informamos también. Que el Señor siga sosteniéndote y bendiga tu vida.